computer. Okay. Recording. Ok, hola clase, ¿cómo estáis? Este es nuestro último vídeo con una invitada. Tenemos hoy a Chus García. No estoy segura si prefiere que la llame poetisa o poeta, entonces ahora ella nos dirá para mí una artista muy interesante y no novedosa, porque lo que hace tiene una trayectoria muy larga en el tiempo, pero muy original en estos tiempos que vivimos. Y vamos a tener una pequeña conversación ahora con ella, vamos a contar un poco más y así vamos a poder hablar un poco más de la poesía que ahora se está haciendo en la península ibérica. Okay, bueno, Chus, muchas gracias por estar con mi clase, primero conmigo aquí virtual y dentro de un par de semanas con todo el grupo. O sea que gracias, Chus, por tu tiempo. Gracias a ti y bueno, saludo a todas las alumnas y alumnos que espero que disfrutéis muchísimo de esta conversación que vamos a tener juntos, juntas. Muy bien, muchas gracias, Chus. Bueno, Chus, antes de que empecemos a hablar un poco de quién es ella, qué es su poesía, nos va a leer un poema que cuando veáis este vídeo ya lo habréis leído, pero Chus nos lo va a leer ahora y vais a ver la experiencia también cuando tenemos una lectura de poesía en voz alta por la propia autora, lo que eso también significa. Cuando tú quieras, Chus. Vamos. Y hasta aquí puedo leer. Pasivas, sedentarias e hipercalóricas, gordas, obesas y con una considerable masa corporal. Negras, oscuras, ocres y pardas, latinas, chinas y no tanto. Con su buena mata de pelo, en pecho, si hace falta. Filiformes, sílfides, náyades, pequeñísimas, delicadas, y con esos huesecillos tan marcados, clavículas se llaman. Blancas como María de Medeiros, con carita de virgen del Renacimiento, pálidas y limpias de piel, sin pelo alguno, hormonadas y sin hormonas, con polla, de plástico, látex, carne o cristal, o sin ella. Masculinas, femeninas, intersex, andróginas, solteras, casadas, monjas, viudas, enamoradas, ellas, todas. Ay, mierda, me gustan todas. Muchas gracias, Chus. Nada. Me gusta mucho tu poema, sobre todo porque otra vez, y esto, perdonar clase, es otra conexión que tienes con las mujeres del siglo XIX, con todas estas señoras de la alta clase que yo te estoy contando. Dentro de, a ver si pronto te puedo mandar algún trocito de alguna de las novelas que estoy trabajando y lo vas a ver, porque el concepto de sífilis, no, sílfide, es muy importante para las mujeres del siglo XIX. O sea, que nada, bueno, le hago un inciso aquí. Bueno, Chus, pues gracias por la lectura del poema y si quieres, cuéntanos un poco quién eres tú, un poco de tu poesía. Bueno, decir quién es una es un poco complicado. Es más fácil que te definan los demás. Entonces, la definición que me suelen hacer es de poeta y sobre todo rapsoda. Es decir, que utilizo la poesía, la palabra, para leerla en voz alta y compartirla con los demás. Como te comentaba antes, para mí la poesía es comunicación directa. No es un ejercicio de simplemente belleza de la palabra, sino que tiene que llegar a algún sitio y tiene que llegar a la persona o personas que están delante. Entonces ahí me sitúo y trabajo desde la escena la poesía. Es decir, combino la palabra poética con mi cuerpo en escena, ¿no? Normalmente hago performance o acompaño la lectura de una manera pues, muy visual con mi palabra y mi cuerpo, ¿no? Para mí es un todo. Y yo estoy situada ahí, es decir, mi definición está ahí porque eso tiene mucho que ver con la necesidad de aportar a la sociedad. Mi poesía es social, sobre los derechos y libertades LGBTQ y de otras personas,
y también aportar ternura en general. Es decir, creo que hace falta mucha ternura y también mucho sentido del humor. Y eso es lo que soy. Qué bien, qué bien. Pues sí, yo creo que también me parece muy importante y como los estudiantes, la clase ha leído poemas de las trovadoras, ¿no? También ellas ponían sentido del humor, que eso era tan difícil para la clase de captar, ¿no? Porque escribían de una manera muy coloquial para que la gente se riera, que las escuchaba, ¿no? Y un poco es también tu poesía es muy fresca, ¿no? Habla de cosas que son entendibles en nuestra cultura, ¿no? Entonces lo que hablamos, que tienes, que lo que hablábamos de las conexiones, ¿no? Con todo lo que tú eres, siempre somos muy únicas haciendo nuestras cosas, pero al mismo tiempo está bien sentir que formamos parte de un hilo que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Y más en la zona, bueno, no sé si Chus nos dirá algo de dónde es, pero yo sé que Chus es de la zona de alrededores de Barcelona, ¿sabes? Alejada un poco de Madrid y justo fue la zona donde más trovadoras hubo, ¿sabes? Yo no estoy segura cuántas hubo por Madrid. Bueno, por Castilla había algunas, pero el centro grande, sobre todo mujeres haciendo parte del mundo de la trova, es de toda esa zona, ¿no? Que venía desde Francia. Entonces, mirad, muchos siglos después tenemos una mujer que sigue un poco esa senda. Y Chus, pues cuéntanos, ¿cuándo empezaste a hacer poemas? ¿Cuándo empezaste a pensar, pues mira, pues quiero empezar a escribir? A mí me gustaría decir que escribo desde toda la vida, pero creo que no. Creo que lo primero es la lectura y creo que es muy importante primero leer muchísimo y yo siempre he sido de leer muchísimo. No por una cuestión no de leer, porque de hecho yo vengo de clase social media baja, mis padres bueno, eran trabajadores humildes, mi padre pescador, mi madre ama de casa, nuestra situación económica no permitía tampoco tener muchos libros realmente. Pero heredé muchos libros de mis hermanas y empecé a leer muy joven. Y esa necesidad de alimentarme de palabras, de otras vidas, de otras experiencias, amores, situaciones, despertaron en mí también la necesidad de explicarme y de escribirlo, ¿no? De alguna manera. Es como si después de, pues eso, de alimentarte tienes que digerir y cuando digieres al final tienes que aprovechar esa energía creada y plasmarla en el papel, ¿no? No empecé muy tarde, pero cuando empecé cuando tenía ganas de decir, de comunicar y sobre todo de compartir, ¿no? Porque también para mí la poesía, la escritura es compartir experiencias y es compartir con los demás aquello que tú eres o aquello que todos queremos ser al final, ¿no? Es decir, leer por sobre todas las cosas porque desde ahí es donde se crea la energía y la magia necesaria para poder decir algo realmente interesante. Mira, ahora que dices eso, yo también, para mí leer ha sido como la comida una de las comidas más importantes que a mí me ha nutrido, ¿no? Y en clase, cuando empezamos esta clase en enero, pues yo lo primero que pregunté a la clase es que si les gustaba leer, ¿no? Entonces, pues casi toda la clase, excepto algunas excepciones, dijeron que no, o que no era algo que se podía decir que les gustaba tanto, ¿no? Pero ahora que estamos casi terminando, todo el mundo ha leído todo, ¿no? Y es a mí como su profesora, la profesora de mis estudiantes, me gusta mucho cómo se han abierto a la lectura, es que también hay que enseñar a leer. ¿Sabes? Tú hablas de tu experiencia, que también en nosotras, España no ha sido un país tan consumista como lo es ahora, donde era tan fácil conseguir libros, donde era tan fácil ir a una casa y estar llena de libros. Eso solo pasaba en contadas familias, ¿no? Que eso, por ejemplo, en los Estados Unidos no, siempre el acceso a los libros es otra cosa. Entonces, claro, cuando tú no tienes algo, lo quieres, ¿no? Entonces, por eso también puedes empezar a leer más. En cambio, ahora sí que hay que enseñar a leer, ¿no? Por eso para mí la poesía, los recitales de poesía son tan importantes, porque es una manera de que a alguien que no le guste leer empiece a querer leer, el deseo de hacer algo, ¿no? Y yo para mí es poner deberes de lecturas.
Bueno, yo Y creo también que al final la pregunta no es ¿te gusta leer? La pregunta es ¿te gustan las historias? Y la eso, respuesta siempre es sí. Entonces, sí, una manera de alimentarse de historias de ficción es leer. Y de hecho, las personas que no leen libros sí que consumen historias. Consumen ficción en la pantalla, consumen series, consumen películas y todo esto viene del guión escrito. Es decir, para que ellos puedan disfrutar de esto tiene que haber una escritura previa para la cual hay que ser muy habilidoso. Estas series que nos enganchan tanto ahora están muy bien escritas y están escritas para eso. Por lo tanto, sí que leen en realidad y sí que les gusta leer en realidad. Lo que pasa es que no han parado a pensar que se pueden alimentar voluntariamente desde el papel sí. y consumir las mismas historias de ficción, ¿no? Por ejemplo, El cuento de la criada es una novela maravillosa, ¿no? Ujú. Que está en serie y que está alimentada de ahí. Si no Sí, hubiera ese producto literario, no habría esa serie. Por lo ujú, tanto, todos somos consumidores de libros y de lecturas, ¿no? sí. Es un poco incentivar las ganas de buscar nuevas vías de ficción y eso está en los libros. Eso es, eso, justo, qué bien, pues sí, tienes toda la razón. ¿Y qué más nos cuentas de tu poesía? ¿Cómo fue sacar tu primer libro? Porque nos has leído un poema de tu primer libro, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue eso, ¿no? ¿Cómo fue tu primer libro? Bueno, yo la verdad es que no quería publicar ningún libro ni tenía intenciones porque, bueno, siempre he visto el mundo literario como muy espeso, muy divino y yo ya os he comentado que venía de otro sitio social y no me veía en esa élite literaria, ¿no? Pero sí que me gustaba mucho leer en voz alta, que también os lo comentaba, sí que me gustaba recitar y un día fui a Sevilla a recitar mis textos a un pequeño festivalito que había en un bar de allí. Gustó mucho como lo hice y justo estaba el futuro editor de mi primer libro y me dijo que meditaba y que meditaba. Es decir, que quería sacar adelante esos poemas porque le gustaron mucho. Además, supongo que también vio que, aparte de lo que escribía, tenía que ofrecer pues toda esa parte más escénica, ¿no? Que eso también es interesante a la hora de promocionar lo que haces y de llegar a las personas, ¿no? Así Ujú, que fue como un deseo más del editor que no mío. ujú, Y la verdad que ha sido fantástico, maravilloso. Ese libro ahora ya tiene una segunda edición con otro editor ujú. y llegar hasta aquí, bueno, es precioso porque realmente quien ha querido que mi poesía siga adelante o que siga escribiendo ha sido el público al final, el público lector y ese público que buscaba historias, ¿no? Es decir, Ujú. mis historias al final han interesado lo suficiente como para animarme también a mí a seguir escribiendo. Claro, y historias que se cuentan a través de la poesía. Mira, yo gracias a esta clase, ¿no? Que les doy, porque yo, aunque yo no soy lectora de poesía, lo fui cuando era más jovencita, ¿no? Me encantaba leer poesía, pero yo creo que como a partir de los 20 para allá dejé de leer poesía, pero gracias a esta clase he vuelto otra vez a leer poesía, ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor supongo que también para mí es más fácil, a mí me encantan las historias y cuando cojo una novela, un folletín, es muy fácil llegar a la historia. La poesía es un poco más difícil, ¿no? Y yo creo que a lo mejor la poesía te requiere eh, tienes que pensar más, ¿no? Y yo creo Uh que ya me he -huh. acostumbrado con la ficción de que enseguida ya tengo la historia, no tengo que pensar más, pero la poesía también cuenta muchas historias, ¿no? Y se une mucho al mundo de la música, las canciones, ¿no? Tiene mucho ritmo y la poesía es muy de nuestros tiempos de ahora mismo, ¿sabes? Es un Uh lenguaje -huh. poético muy de actualidad. No está directamente imbrincado con la palabra oral, por ese tema de los trovadores, está indicada con el rap. Es decir, por ejemplo, el slammer o la slam poetry funciona así, es una vía directa Mm, de musicalidad y de además de trasvase de palabra, ¿no? Y yo creo que es muy necesario eso. Por eso a veces se ha considerado la poesía como algo inalcanzable, ininteligible o algo que queda como por encima de la intelectualidad más selecta. Y no es así. ujú, También nos hemos equivocado las personas que nos han dicho de
leer poesía, que leyéramos a ciertos autores. Hay autores y autoras maravillosos que se entienden perfectamente, que explican historias directamente, y hablo concretamente ahora de mi maestra número 1, que es Gloria Fuertes. Sí. Gloria Fuertes además tenía mucha necesidad de que todo el mundo llegara a la poesía. Ella se hacía viajes, ella sola, por toda España, para que la pudieran escuchar y la gente, mayores y pequeños, pudieran disfrutar de la poesía. Y escribía de manera totalmente inteligible, es decir, que puedes entender todo, ¿no? Ella decía, escribo expresamente mal para que me entendáis bien. Eso lo decía ella, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Y la poesía sí entra, gusta y hace que las personas se enganchen, ¿no? Y para mí eso es fundamental, no ser crítica, no ser una diosa de la poesía, sino ser una palabra que llega directamente y que hace disfrutar, ¿no? Y que además el hecho de leer sea un placer y que te escuchen sea un placer, ¿no? Esforzarme, cosa que muchos poetas tampoco hacen, ¿no? Que leen su poesía de manera seria, de manera apagada, como con voz muy flojita, ¿no? Y no, hay que leerlo con alegría, con energía, para que las personas disfruten, ¿no? Es como hacer el amor, en realidad. Pues sí, hablaremos en clase de Gloria Fuertes, porque yo creo que ahora que estás diciendo, ella fue muy importante para, por ejemplo, niñas de fuera de las ciudades que Como conocieran yo, la sí. poesía. Pues sí, igual que yo, porque ella vino a mi colegio, o sea, yo no me acuerdo cuántos años tenía, pero de repente Gloria Fuertes llegaba al colegio, ¿no? Y eso era un acto grandísimo. Y nos regaló su libro de la Oca. Es que ese es un libro que me hubiese encantado enseñarles a mi clase, pero lo tengo en Madrid. Y lo que os está diciendo Chus es una poeta, porque ella ya que la hubiese llamado poetisa se hubiese enfadado un poco conmigo, era una poeta Yo que no... también, ¿eh? Y tú también, por eso. Pero eso es del siglo XIX, que se me mete el vocabulario ahí de por medio. Ella, sabes, yo me acuerdo de sus poemas tan sencillos, pero al mismo tiempo que eran de la sencillez que tenía, te enganchaba mucho porque querías leer más y más, ¿no? Y te ayudaba a entender mejor la lengua castellana, que es difícil, ¿no? Tenía algunos poemas de aprender a escribir y fue una mujer que hizo mucho por muchas niñas de diferentes clases sociales, diferentes mundos, ¿no? Y era muy accesible. Y eso creo que, ¿sabes? Porque hablaré con la clase también de cuando se celebró, no sé si fue centenario de su nacimiento, hace unos, a lo mejor 3 o 4 años, yo creo, que se sacó otra vez muchos libros de ella. Sí. Y a mí lo que para mí es más importante de Gloria Fuertes fue que ella rompió la clase social. Ella se fue ella vivía en Lavapiés porque también venía de un mundo obrero, de un mundo diferente, no de la élite, y nunca lo abandonó, o sea, nunca abandonó su mundo, ¿no? Y ella siempre intentó como expandir todo lo que ella había conseguido y que llegara también a otras y también no estaba nada cerrado a los chicos, pero yo sí que me acuerdo que ese día que vino Gloria Fuertes a vernos, las chicas estábamos como que no podíamos dejar de atender y me acuerdo que los chavales estaban un poco más como con más energía de hacer otras cosas, pero es una referencia muy importante, es una poeta muy, muy importante. ¿Y qué más te iba a preguntar? Bueno, ya sabes, como bueno, Chus, yo le he ido contando un poco la evolución de nuestra clase y sabe que nuestro gran tema es el amor. Entonces, Chus ha elegido el primer poema hablando de amor, que a ver, vosotros en la clase qué sentido le ha dado, pero ahora yo quiero, como la tenemos aquí, que nos cuente un poco cómo ella ha tratado el tema del amor en su poesía, ¿no? Que nos cuente un poco cómo ha sido cómo es el tema del amor y su poesía. Bueno, el tema del amor para mí es el tema, es el temazo, porque en realidad, pero no solo para mí, yo creo que para vosotros y vosotras también. En nuestras vidas, nuestro motor, para bien y para mal, es el amor, y no solo el amor de pareja, sino el amor de amistad, el amor familiar y el amor a lo que hacemos, a nuestro trabajo, a nuestros proyectos o nuestras ilusiones. Si no hay amor, incondicional, si no hay expectativas y esperanzas,
si no hay ilusión, que eso es lo que aporta el amor, no hay nada. Por lo tanto, ese motor en mi poesía es muy evidente y es lo que os decía también antes de la ternura, ¿no? Que para mí está directamente relacionado. Es decir, para mí no hay ternura sin amor ni amor sin ternura, ¿no? Y eso conduce a muchos sitios, conduce también a la tristeza, conduce también a la desesperación, conduce a no obtener lo que deseas y a que para ti el amor sea de repente un problema muy, muy grande, ¿no? Y eso en mi poesía lo voy recogiendo, porque al final todo lo que explico, y yo siempre lo digo, ¿no? Yo soy vosotras, yo soy vosotros, ¿no? Y vosotros sois yo, no hay una diferencia. Mi poesía es, cuando trata de amor, mi tendencia afectivo-sexual es lesbiana, queer, pero si me leéis, si veis, os daréis cuenta de que no es muy diferente a vuestra experiencia de amor, vuestra necesidad de amor, porque al final el fondo es el mismo, ¿no? Y no es el discurso típico de todos somos personas, no, sino que se trata de que las emociones y los sentimientos son universales, porque si no yo, por ejemplo, no podría haber sentido amor porque no he tenido referentes. Es decir, la literatura, el cine, los medios de comunicación, la televisión, en mi época sobre todo, cuando yo empecé a desarrollar mi afectividad, no tenía ningún referente LGBTQ, ninguno. Y aún así yo he amado, yo he sabido amar, claro, y he buscado mi manera de demostrar esa afectividad. ¿Por qué? Porque la base, el fondo, la savia que nos corre a todas por las venas es el mismo amor y la misma necesidad de amar y ser amados. Como los animales, lo mismo. Todos los animales, que nosotros somos también animales, tenemos la necesidad de amar, ser amados, de ser respetados y de vivir así. Y eso es lo que en mi poesía está amarando constantemente, ¿no? Esa necesidad. Y ahí está también el desamor, y ahí está también la frustración, y ahí también está la tristeza. Es decir, si me podéis leer, veréis que hay poemas con muchos tintes, ¿no? Y esos tintes son los mismos que vuestros tintes, no tiene más, ¿no? Y eso también es precioso, porque eso al final nos reúne a todos y a todas en una misma habitación, ¿no? Yo, que estoy tan lejos, y vosotras que estáis allí, porque todos compartimos esa fuente o ese manantial interno que es el amor. ¿Y qué piensas? Bueno, en la próxima, nosotros tenemos clase los viernes, entonces este viernes les voy a dar a leer un poco de Becker. A mí no me gusta, bueno, me gustó mucho Becker, claro, esas lecturas, porque fue la primera lectura de poesía de amor que yo tuve, ¿sabes? Entonces, pero a lo largo de los años me gustaba Becker y las leyendas me siguen gustando todavía, pero la poesía me dejó de gustar porque la empecé a encontrar atroz, ¿sabes? No sé, ¿tú qué piensas de la poesía de Becker? No sé, a lo mejor no es una pregunta que es así, pero tengo mucha curiosidad en saber también que mis estudiantes te escuchen como, sabes que no es solo mi perspectiva, que yo les voy a hablar de Becker desde pues esa idealización de los sentimientos, de las relaciones hombres-mujeres, que al final lo que esconde es un machismo muy fuerte, ¿sabes? Porque les voy a terminar un poco enseñándoles las ilustraciones de los Borbones en pelotas, que son desde mi punto de vista, brutales. Como un hombre que escribía esa poesía termina haciendo una cosa así, ¿no? Y les voy a poner el episodio del Ministerio del Tiempo, que son las brujas de Becker, porque es muy interesante, porque yo sé que así no van a ver solo la profesora Simón, siempre nos está contando lo mismo para que ellos vean, pero sí me gustaría saber lo que tú piensas de Becker. Me parece que es una persona que puedo preguntar esto y ver otra perspectiva o no. Cuéntame, ¿qué opinas de Becker? Bueno, ¿qué pienso de Becker? Becker fue un señor muy interesante en su tiempo. Es decir, y además, como tú has dicho, es como la fuente también de nuestro romanticismo, en cierta manera. Yo también recuerdo haber leído a Becker y pensar, wow, qué sentimientos
amorosos, más, no lo sé, no son rizados, ¿no? En cierta manera, Por porque un beso yo que te realmente... daría, sí, sí, sí. Exacto, y cuánto sufrimiento, pero ¿sabes qué pasa? Que luego leías a Goethe Sí, y hacía lo mismo, ya, de otra manera. Es decir, todo son sentimientos arrebatados, sentimientos profundos, deseos que no se cumplen, la búsqueda de la amada constantemente. Nuestra literatura universal está lleno de eso, sí. lleno. Por lo tanto, Becker lo único que hizo fue, a lo mejor, facilitar también una lectura más popular, porque al final es como muy popular Becker, como Sí, que te puedes poner sus versos en una carpeta sí, escolar, ¿no? Y muchas de nosotras lo hacíamos. sí, Es sí, decir, claro, en realidad era como una superestrella rock de la poesía amorosa, sí, Becker, ¿no? Y sí, eso también es maravilloso porque permite como que viaje de esta manera. ¿Qué pasa? Es una lectura popular sobre el amor y que contiene evidentemente pues, bueno, muchos aspectos machistas y que no tienen en cuenta a la mujer, sino que la convierten en un objeto de deseo simplemente, ¿no? Claro, ahí viene la segunda parte y es cuando nosotros y nosotras tenemos que ser críticos. ujú, Y de hecho, la literatura nos tiene que enseñar, que antes lo hablábamos, ¿no? A ser críticos, a sí, ver qué hay detrás de eso y a no fiarnos de lo que nos entregan, ¿no? ujú, Es decir, si a mí me dicen, ve que eres maravilloso y ya está, y te tiene que gustar y te lo tienes que leer y lo que dices es maravilloso, entonces, pues Becker no sé, es basura al final, no ya, tiene sentido. Tiene que ya, pasar a través de tu filtro y tienes que darte cuenta que hay cosas que puedes recoger y que son muy interesantes de Becker y muy divertidas, por otro sí, lado. sí, Y también conocer al personaje, ¿no? Que es lo que tú vas a hacer. Les vas a ofrecer muchos prismas de este personaje, ¿no? Pero no tampoco lo podemos... sí, sí, echar que para también hay una... Claro, hay cierta tendencia a decir, no, este escritor era tal, hacía tal, fuera. No, sí, vamos a leer, vamos a ser críticos y vamos a disfrutar con lo que realmente nos podamos llevar. Y de Becker yo me he llevado cosas muy divertidas sí. y escrituras muy buenas, ¿no? Las leyendas que decías tú son maravillosas. Son maravillosas, ¿verdad? Sí, van a leer algún trocito. Mira, porque por ejemplo, es que a mí la poesía romántica me interesa, claro, leí mucho Becker y Uh-huh. Rosalía de Castro también, pero Uh-huh. Rosalía de Castro no me enganchó. También les voy a Bueno, poner... es más pesada. Sí, Pobre. pero sabes también, Chus, lo que yo creo es diferente porque el marido revisó toda su poesía, porque si tú lees los folletines de ella, La hija del mar, Uh-huh. escribe completamente diferente. Y Uh-huh. ella mantuvo, o sea, parece que Becker y ella tuvieron mucha correspondencia, ¿sabes? Ella Uh-huh. admiraba mucho a Becker por lo justo, por lo que tú estás diciendo, que supo conectar, y claro, Becker creo que venía de una familia de estas terratenientes que habían venido a Uh-huh. menos, pero alta clase, y Rosalía de Castro era diferente, ¿no? Entonces, No, claro. ¿sabes? También la poesía juega cosas diferentes. Quien sabe muy bien lo que pasa en la alta clase pone unas cosas y Rosalía de Uh-huh. Castro pone otras cosas y después el marido hace una revisión poética de ella. Entonces es curioso. Pero bueno, Chus, sé que tienes otro poema para la clase que me Uh-huh. encantaría que nos pusieras y ya pues con el poema hablar un poco más para terminar un poco esta charla que puede ser de muchas horas. ¿No? Sí, creo que sí. Bueno, pues vamos al poema. Este es del segundo libro, os lo voy a mostrar. Se llama Este torcido amor. Bien. Y es un libro más intimista que salió al cabo de 7 años del primero. Es decir, hubo un periodo en que tuve mucho movimiento en mi vida, bueno, bastante complicado a nivel económico, afectivo, es decir, hubo un movimiento muy fuerte y salió este libro que es más intimista y ahora por eso os mostraré un poema amoroso, un poquito más suave que el primero que hemos leído. Se titula Populum Amoris y va encabezado de una frase, de un verso de María Mercè Marçal, una poeta catalana, que dice, diré lo que más me gusta de ti. El dedo corazón de la mano derecha. Ojos, manos, cejas, cabello, nariz, orejas. Hombros, brazos, muslos, pechos y vientre.
labios, cuello, espalda, talones, culo, axilas, dientes y encías, lengua, pezones, mejillas, piernas, tobilla, cintura, pies, caderas y sexo. La tensión cervical, las piernas mal depiladas, la piel enrojecida, la boca reseca y los codos, las chichas que asoman las tribas del sujetador, las pestañas perdidas, el sudor de la nuca, los dedos mordidos, las pecas del brazo, pliegues, verrugas, varices y cicatrices, cada pelo, cada pliegue, cada arruga. Inventario del deseo. Acabarte toda. Después, lamer la cama. Plato inmenso de lujo. Sí. Bueno, qué intensidad de imágenes, qué plasticidad, qué, ¿sabes? Como es, a mí es que me encanta escuchar poesía, no tanto leerla, pero escucharla me encanta porque hace que muchas imágenes vengan, historias, collage, ¿no? A mí me encanta hacer collage. Y mientras te estaba escuchando, ¿sabes? Me estaba acordando de una autora que no hace poesía, pero hace relato, bueno, hizo una ficción de las mujeres de la clase trabajadora, Luisa Carnés, que llevo, como hace 2 años estoy siguiendo mucho, ¿no? Y es muy plástica también en sus descripciones, ¿no? En sus descripciones entre los encuentros de la gente, de las mujeres en el trabajo, y me estaba recordando mucho a lo que estabas leyendo. O sea que, pues, Chus, no quiero quitarte más tiempo, es un placer hablar contigo de poesía y de todo, y solo ya me quedaría, pues, si quieres contarles algo a mis estudiantes, quieres darle algún consejo, porque, como te he comentado, sobre todo pues la clase, pues les gustaría ser profesores de secundaria. Yo a muchos los animo a que sigan en la investigación, porque es algo, es un mundo maravilloso, pero también es un mundo de muchos sacrificios. Y bueno, y es un poco, no sé si quieres transmitirles algo, lo que tú quieras. Bueno, primero que he estado encantada de estar aquí con vosotros, porque para mí poder compartirme es súper interesante, y parte del trabajo que ellos y ellas quieren hacer en el futuro tiene mucho que ver también con la felicidad, tiene que ver mucho también con ese amor, el amor al conocimiento y el amor a poder hacer también con mucha ternura. Y vuelvo ahí porque es muy importante. Y con mucha energía y con mucha convicción, y también con mucha la mente, abrir el espíritu a nuevas maneras de ser, de vivir, de amar, es fundamental, sobre todo si vamos a tratar con niños o con adolescentes, ¿no? Es muy importante. El trabajo de tutor tiene mucho que ver con acoger, tiene mucho que ver con darse, y además hacerlo con energía, con ganas y con ese amor. Capacidad de apertura, esa capacidad de escucha y de acoger, siempre con mucho amor, ¿no? A pesar de las dificultades y a pesar de tantas problemas. Pues sí, tienes toda la razón, y me gusta mucho que has insistido en que cuando hemos estado hablando que el amor tiene muchas caras, de muchas maneras, ¿no? Y tenemos que saber siempre acoger, ¿no? Y también ser tutora es algo, es fundamental en la educación, pero da igual, es desde que están en preescolar hasta en la universidad, porque también es bonito no olvidar, ¿no? Que estamos ahí acompañando. O sea que nada, pues nada, muchas gracias, Chus, por tu tiempo, por tu poesía, por tu pensamiento y por compartir estos momentos, también en un momento tan singular que está viviendo este mundo. O sea que muchas gracias por todo. Muchísimas gracias a ti y hasta pronto.